Carlos, después de 17 años, vamos a eliminar tu puesto, me dijo mi jefe sin rodeos. Limpia tu escritorio antes de que termine el día. Me llamo Carlos Rivera, tengo 54 años, y hasta ese lunes por la mañana era analista senior de sistemas en tecnologías Solana, en Columbus, Ohio. Durante casi 2 décadas había sido el pilar del departamento de TI. Desde los días del módem hasta la migración a la nube, 3 directores generales habían pasado por la empresa mientras yo seguía en mi puesto, formando a cada nuevo empleado, recuperando todos los archivos perdidos, trabajando los fines de semana y los días festivos, sin pedir un ascenso ni una palmada en la espalda. Así que cuando Diego me llamó a su oficina y vi que Verónica, de Recursos Humanos, ya estaba sentada, supe lo que iba a pasar antes de que abriera la boca. El ambiente había cambiado hacía semanas. Lo entiendo perfectamente, dije, asintiendo con la cabeza. Salí sin decir nada más. Sin ira, sin súplicas, solo un reconocimiento silencioso. De vuelta en mi escritorio, vi cómo los empleados más jóvenes me miraban de reojo y luego bajaban rápidamente la vista a sus pantallas. Las noticias vuelan. La mayoría eran programadores a los que yo mismo había formado. Buena gente, pero no tenían ni idea de lo que había realmente en nuestros sistemas, ni de cómo funcionaba la arquitectura antigua. Ninguno de ellos sabía manejar el software personalizado que yo había escrito, ni las credenciales de administrador escondidas en 3 capas de cada sistema. Empecé a recoger mis cosas con método. Fotos de familia. La taza de café que mi hijo había hecho en el instituto. El pequeño cactus que, de alguna manera, había sobrevivido 17 años bajo la luz fluorescente. Camila, de marketing, se detuvo junto a mí con el rostro crispado por la preocupación. Carlos, acabo de enterarme. Esto es ridículo. Prácticamente has construido este lugar. Me encogí de hombros. Las empresas cambian de rumbo. ¿Pero sin previo aviso? Después de todo lo que has hecho. Su voz se elevó, llamando la atención. No pasa nada, dije en voz baja. ¿De verdad? No estaba bien, pero no iba a montar una escena. Cuando me marchaba, Diego salió de su oficina para verme irme. Sin despedirse, sin darme la mano, solo vigilando para asegurarse de que me iba. Lo que ninguno de ellos se había molestado en prestar atención durante todos esos años era que me había convertido en la persona más importante de todo el edificio. No porque fuera excepcional, sino porque era minucioso. Documentaba todo, y años atrás, a petición del equipo jurídico, había establecido protocolos de auditoría seguros para rastrear los accesos no autorizados durante un escándalo. También tenía copias. Me senté un momento en mi coche, mirando hacia el edificio de 12 plantas, donde había pasado la mayor parte de mi vida adulta. La tarjeta de seguridad que acababa de entregar había sido renovada 16 veces. Arranqué el motor y me fui a casa. No tenía ni idea de que el miércoles iba a ser divertido. Llevaba en Solana desde que solo era 2 plantas en un parque empresarial. Empecé cuando mi hija Lucía estaba en el jardín de infancia. Ahora estaba terminando la universidad. La empresa creció y yo crecí con ella. Rechacé ofertas de la competencia porque la lealtad era importante para mí. Mi mujer, Andrea, solía bromear diciendo que los servidores eran mi segunda familia. No le faltaba razón. Conocía todos los sistemas, todos los trucos, todas las soluciones alternativas a problemas que los ejecutivos ni siquiera sabían que existían. La infraestructura que había construido había sobrevivido a 3 adquisiciones y a innumerables innovaciones que la dirección adoptó y abandonó meses después. Daniel se convirtió en mi jefe hace 5 años. Un joven con un máster en administración de empresas que se refería a nuestro departamento como recursos de TI en lugar de personas. Tenía ideas sobre racionalización, eficiencia,
transformación digital, palabras de moda que normalmente significaban hacer más con menos. Al principio, intenté ayudarle a comprender nuestros sistemas, la complejidad que se escondía tras años de crecimiento y adaptación. Tenemos que prepararnos para el futuro, decía en las reuniones, mirando más allá de mí. Hace 6 meses, trajo a un consultor llamado Javier Fernández. Traje caro, apretón de manos firme, título de Stanford destacado en su perfil de LinkedIn. Se reunían en salas de conferencias y hablaban en voz baja cuando yo pasaba por allí. Hace 3 meses, me di cuenta de que mis permisos de acceso habían sido modificados discretamente. Nada obvio, solo pequeños cambios en los controles administrativos. Podría haber protestado, pero en lugar de eso, observé y documenté. Últimamente pareces distraído, me dijo Andrea una noche mientras estábamos sentados en el porche. ¿Va todo bien en el trabajo? Asentí con la cabeza, dando un sorbo a mi cerveza. Solo son cambios, nada que no haya visto antes. Pero estos cambios eran diferentes. Me dejaban de lado en las reuniones. Dejaron de enviarme los correos electrónicos sobre actualizaciones del sistema. Asignaron a miembros más jóvenes del equipo proyectos que normalmente me correspondían a mí. Entonces lo descubrí. Un memorándum para toda la empresa sobre iniciativas de modernización que nunca me habían mostrado. En él se describía una reestructuración completa del departamento de TI bajo un nuevo liderazgo, Javier Fernández. Mi puesto ni siquiera aparecía en el organigrama. Ese mismo día descubrí algo más. Mientras realizaba un análisis de seguridad rutinario, una de esas tareas en segundo plano que ya nadie se molestaba en hacer, observé patrones inusuales en nuestro software financiero. Transferencias regulares a un proveedor que no reconocía, Soluciones Apex S.A. Una búsqueda rápida reveló que se había registrado el año anterior con una dirección comercial que conducía a una tienda UPS. Los pagos autorizados habían comenzado siendo pequeños, pero aumentaban cada mes. No dije nada, solo lo anoté, copié los registros y seguí observando. A veces, el hombre callado que está en un rincón lo ve todo precisamente porque todos piensan que no ve nada. La mañana después de que me despidieron, me senté en mi oficina en casa mirando mi ordenador portátil personal. No me había despertado ninguna alarma. No tenía que ir al trabajo, solo había silencio y el peso de lo que había pasado. Andrea me trajo café y lo dejó a mi lado sin decir nada. Después de 19 años de matrimonio, sabía cuándo necesitaba espacio. Me voy a la tienda, dijo finalmente. ¿Necesitas algo? Negué con la cabeza. Después de que se fuera, abrí el cajón inferior de mi escritorio y saqué una memoria USB, una de las varias que guardaba en un lugar seguro. Las políticas de la empresa prohibían estrictamente sacar datos, pero años atrás, cuando el equipo legal necesitó un sistema de auditoría para rastrear posibles amenazas internas, dejé claro que necesitaba copias de seguridad fuera de las instalaciones. Lo aprobaron y luego se olvidaron rápidamente. La conecté y empecé a revisar los archivos. Correos electrónicos internos, actas de reuniones a las que no debería haber tenido acceso, registros financieros que los empleados normales nunca verían. Ahí estaba, un historial completo de pagos a Soluciones Apex S.A., casi $1.800.000 en 18 meses. La cadena de aprobación conducía directamente a nuestro director financiero, Bruno Vargas. Investigué más a fondo, cotejando fechas y cifras hasta que surgió el patrón. Los pagos coincidían perfectamente con una serie de renovaciones de licencias de software para sistemas que utilizábamos en toda la empresa, pero las cantidades estaban infladas, a veces en un 15%, a veces en un 20%. Lo suficientemente pequeñas como para no levantar sospechas inmediatas, lo suficientemente grandes como para sumar. Busqué el registro mercantil de Soluciones Apex S.A.
El propietario que figuraba era Tomás Vargas. Una rápida búsqueda en las redes sociales confirmó lo que sospechaba. Era el cuñado de Bruno. Estaban desviando fondos de la empresa mediante recargos falsos en gastos legítimos. Me recosté en mi silla, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí. No era exactamente ira, sino algo más frío, más concentrado. Durante 17 años había resuelto problemas, arreglado sistemas y protegido datos. Había sido el confiable, la presencia constante que nunca causaba problemas, y me descartaron como si fuera un hardware obsoleto. Mi teléfono vibró con un mensaje de Esteban, un analista junior al que había sido mentor durante los últimos 2 años. Siento lo de ayer. Lo que han hecho es una auténtica mierda. Fernández ya se está mudando a tu antigua oficina. Dejé el teléfono sin responder. Ahora todo encajaba. Daniel y el director financiero necesitaban que me fuera antes de que alguien pudiera atar cabos sobre su plan. Probablemente pensaban que las pruebas desaparecerían conmigo, que solo era un técnico viejo que no entendía las finanzas modernas. Abrí mi correo electrónico y empecé a redactar un mensaje para la junta directiva. Luego me detuve, con el dedo sobre el botón de enviar. Demasiado directo, demasiado fácil de descartar, como las acusaciones amargas de un empleado despedido. Necesitaba influencia, precisión, una forma de exponer el fraude que no pudiera ignorarse ni encubrirse. Borré el borrador y empecé a hacer planes. Mañana era miércoles, día de la reunión de la junta directiva. Se presentarían los resultados financieros trimestrales. Se aprobarían las bonificaciones. El momento perfecto. Cerré el portátil y me acerqué a la ventana del salón, mirando el barrio donde habíamos criado a nuestros hijos y construido nuestra vida. Por primera vez desde ayer, sonreí. El miércoles por la mañana, me senté en mi coche frente a la sede de Soluciones Norte, observando a los empleados entrar y salir por las puertas giratorias. En el asiento del copiloto estaba mi portátil, conectado a una cuenta de correo electrónico que había creado años atrás para realizar pruebas de seguridad, una que parecía provenir de un dominio interno de la empresa, pero que no aparecía en el directorio principal. A las 9:15 en punto, envié mi primer movimiento. Un correo electrónico a Daniel con el asunto irregularidades financieras. Se necesita una revisión urgente y un resumen básico de lo que había descubierto sobre los pagos a Apex. Incluí solo los detalles necesarios para que fuera creíble, pero no mencioné la conexión con mi cuñado. Si Daniel estaba involucrado, entraría en pánico. Si no lo estaba, investigaría. En cualquier caso, yo descubriría algo. A las 9:45 sonó mi teléfono. Era Daniel. Dejé que saltara el buzón de voz. Su mensaje fue conciso. Carlos, tenemos que hablar inmediatamente sobre tu correo electrónico. Llámame. No lo hice. En su lugar, conduje hasta una cafetería, encendí mi portátil y esperé. A las 10:30 apareció otro correo electrónico. Este era de Vanessa, de Recursos Humanos. Senior, Morales. Hemos recibido una comunicación preocupante de su parte que podría infringir su acuerdo de separación. Le rogamos que cese todo contacto con los empleados de Soluciones Norte y que recuerde sus obligaciones de confidencialidad. Cualquier comunicación adicional podría dar lugar a acciones legales. Así que así era como jugaban. Amenazar, despedir, aislar. Yo no había firmado ningún acuerdo de separación. Al mediodía, conduje hasta mi banco y accedí a mi caja de seguridad. Dentro había otra copia de seguridad, más antigua, pero con información crucial que no había incluido en mis discos duros habituales. Entre los archivos se encontraban los protocolos de seguridad originales que yo mismo había diseñado, incluida la documentación sobre quién tenía acceso a qué sistemas y cuándo se habían realizado los cambios. Según estos registros, Bruno Vargas había solicitado personalmente
un acceso ampliado a los sistemas de aprobación financiera hacía 18 meses, justo cuando comenzaron los pagos de Apex. De vuelta a casa, encontré 3 llamadas perdidas más. Daniel, Vanessa y ahora Fernando Phillips. No esperaba que se involucrara tan rápido. Interesante. Revisé mi correo electrónico personal y encontré un mensaje de Esteban marcado como urgente. Carlos, dicen que has enviado un correo electrónico muy extraño sobre fraude financiero. Phillips ha convocado una reunión de emergencia. Todo el mundo está hablando. Te están quitando el acceso a todo, incluso a los datos históricos. Tenemos que hacer nuestro trabajo. ¿Qué está pasando? Pobre chico. Atrapado en el fuego cruzado. Envié una breve respuesta. No te metas, Esteban. Solo observa. A las 3 de la tarde, sonó el teléfono de mi casa, un número que no había usado para el trabajo en años. Descolgué, pero no dije nada. Carlos, soy Bruno Vargas. Su voz era firme, controlada. Deberíamos hablar de lo que te preocupa. Creo que ha habido un malentendido. ¿Así lo llamas? Pregunté. Mira, los periodos de transición siempre son difíciles. Si tienes preguntas sobre las finanzas de la empresa, hay canales adecuados, como la junta directiva. Le interrumpí. Silencio. La junta no tiene por qué preocuparse por los detalles operativos. ¿Por qué no nos reunimos mañana? Solo tú y yo. ¿Podemos aclarar esto? Lo siento, mañana estoy ocupado, dije. Además, creo que la junta podría estar muy interesada en soluciones Apex SA y en tu cuñado. La brusca inspiración me lo dijo todo. Estás cometiendo un grave error, dijo finalmente. Podemos arreglar esto. Una indemnización generosa, referencias, lo que necesites. Adiós, Bruno, dije, y colgué. En menos de 10 minutos, Vanessa me envió otro correo electrónico. De repente, mi indemnización se había duplicado, con un acuerdo adjunto que exigía mi total confidencialidad con respecto a todos los asuntos de la empresa. Ahora estaban desesperados, pero seguían creyendo que se trataba de un simple intento de extorsión. No tenían ni idea de lo que se les venía encima. El jueves por la mañana, todo quedó claro y confirmado. Había pasado la noche revisando años de datos, conectando puntos que antes había pasado por alto. El plan de Apex no era el primer proyecto de contabilidad creativa de Bruno. 3 años antes, poco después de convertirse en director financiero, surgió otro patrón. Honorarios de consultoría a una empresa llamada Soluciones Rivera Empresarial. Nombre diferente, mismo juego. Facturas infladas por servicios prestados parcialmente o nunca. Rastreé el registro de Rivera. Este me llevó a Patricia Vargas, la esposa de Bruno. Al parecer, la mujer era directora general de una empresa que no tenía sitio web, ni empleados, y cuya dirección era la de una oficina virtual. Pero la mayor revelación llegó cuando indagué en los archivos de correo electrónico. Daniel no solo estaba al corriente de estos acuerdos, sino que había ayudado a facilitarlos. A cambio, su departamento recibía aumentos presupuestarios, mientras que otros se enfrentaban a recortes. Lo habían contratado específicamente porque el director anterior había empezado a hacer preguntas sobre los gastos de TI. Incluso Fernando Phillips estaba involucrado. Su empresa de consultoría había sido contratada a través de un proceso inusual que eludía los canales normales de contratación. Su verdadero papel no era modernizar la TI, era eliminar a la única persona que podía darse cuenta de los patrones financieros. Yo. El plan era elegante en su simplicidad. Crear proveedores que parecieran legítimos, aprobar pagos inflados y repartirse la diferencia. Dado que se prestaban servicios reales, aunque a precios inflados, los auditores que buscaban cargos completamente fraudulentos no lo detectaban. En 3 años, desviaron casi $4,3 millones.
recopilé todo en un informe exhaustivo. Hojas de cálculo que mostraban el patrón de aumentos, registros mercantiles que vinculaban a las empresas con la familia de Bruno, intercambios de correos electrónicos que demostraban el conocimiento y la participación de Daniel. Luego hice algo que no se esperaban. Me puse en contacto con Roberto Chen, un miembro de la junta directiva con el que había trabajado años atrás durante la implementación de un sistema de seguridad. Ahora estaba semijubilado, pero seguía asistiendo a las reuniones trimestrales. Carlos Morales, dijo al segundo tono. ¿Cuánto tiempo? He oído que dejaste Soluciones Norte. No por voluntad propia, respondí. Roberto, necesito 15 minutos de tu tiempo. Es importante. Silencio. ¿Es por eso que Bruno y Daniel han estado juntos con aspecto estresado? Ayer la reunión de la junta directiva fue tensa. Probablemente. Se rió entre dientes. Siempre pensé que sabías dónde estaban enterrados los cadáveres. ¿Dónde podemos vernos? Una hora más tarde, nos sentamos en un parque a 3 millas de la sede. Le entregué un sobre cerrado que contenía un resumen impreso y una memoria USB. Eso es todo, le dije. Fechas, cantidades, conexiones. No quiero recuperar mi trabajo. He cooperado plenamente proporcionando toda la documentación. Mi parte ya está hecha. Después de colgar, conduje hasta un restaurante a 30 kilómetros de Columbus. No tenía sentido que me encontraran fácilmente hoy. Durante el almuerzo, comenzaron a aparecer noticias en los sitios web de negocios locales. Ejecutivos de Soluciones Norte bajo investigación por irregularidades financieras. Aún no se habían dado nombres, pero eso llegaría. A las 2 de la tarde, Roberto Chen llamó. Es una carnicería, dijo sin preámbulos. Bruno confesó cuando le confrontamos con tus pruebas. Está tratando de llegar a un acuerdo, culpando a Daniel de presionarle. Daniel lo niega todo. Y Fernando Phillips afirma que solo era un consultor que no tenía conocimiento de los asuntos financieros. La Junta no se lo cree. Hemos suspendido a los tres en espera de una investigación más exhaustiva. El dinero. Los contables forenses llegarán el lunes. Las primeras estimaciones sugieren que se desviaron al menos 4,5 millones de dólares en 3 años. ¿Quizá más? Asentí para mis adentros. Había estado cerca. La Junta quiere hablar contigo, continuó Roberto. Sobre tu regreso, no solo a tu antiguo puesto. Están creando un nuevo cargo de director de seguridad. Dependerá directamente de la Junta. Había previsto esta posibilidad, pero aún así me sorprendió. Lo pensaré, respondí. Esa noche se lo conté todo a Andrea. Ella me escuchó sin interrumpir, y luego me preguntó, ¿qué quieres hacer? Buena pregunta. La venganza se había consumado. Las personas que me habían echado estaban siendo echadas a su vez, y probablemente se enfrentarían a cargos penales. Se había hecho justicia, de forma fría y precisa. Pero volver a Soluciones Norte significaba volver al lugar que me había descartado después de 17 años de servicio. ¿Podría hacerlo? ¿Quería hacerlo? Necesito tiempo para decidirlo, dije finalmente. Más tarde, esa misma noche, abrí mi portátil por última vez y publiqué un único mensaje en mi perfil de LinkedIn, que hasta entonces había estado inactivo. Nunca quemes tus naves. Deja que se hundan bajo el peso de su propia codicia. En cuestión de minutos, mis antiguos compañeros empezaron a ponerse en contacto conmigo. Se corrió la voz. El chico tranquilo de los sistemas había derribado a 3 ejecutivos sin levantar la voz. El lunes, todo el mundo sabría exactamente a quién habían subestimado. El lunes por la mañana, entré en la sede de Soluciones Norte con un traje que no había necesitado en años. El guardia de seguridad se quedó mirándome y rápidamente me imprimió una tarjeta de visitante. «Bienvenido»,
señor Morales, me dijo con renovado respeto. El trayecto en ascensor hasta la planta ejecutiva fue silencioso. Nunca antes había tenido motivos para visitar ese piso. Ahora me esperaban en la sala de juntas. 10 miembros del consejo se sentaban alrededor de una mesa pulida. Roberto Chen asintió ligeramente cuando entré. La directora general interina, anteriormente directora de operaciones, parecía incómoda. «Señor Morales», comenzó. «Gracias por venir. La situación que ha sacado a la luz no tiene precedentes». Me mantuve en silencio. «El alcance total del fraude parece peor de lo que se informó inicialmente», continuó. «El equipo forense ha identificado casi 5,2 millones de dólares en fondos desviados. Se están preparando cargos penales». Seguí esperando. Roberto carraspeó. «Carlos, la Junta ha votado por unanimidad crear un nuevo puesto ejecutivo, director de seguridad de la información, con plenos privilegios ejecutivos y reportando directamente a la Junta. Nos gustaría ofrecerle el puesto». Dejé mi carpeta sobre la mesa. «Dentro encontrará mis condiciones», dije. «No son negociables». La directora ejecutiva lo abrió y lo hojeó rápidamente. Levantó las cejas. «Autoridad para realizar auditorías completas en todos los departamentos. Presupuesto independiente. Poder de veto en las decisiones sobre tecnología financiera». Asentí con la cabeza. «Esto es inusual», dijo. «También lo era malversar 5,2 millones de dólares», respondí. «Eso sucedió porque nadie estaba vigilando. Ahora habrá alguien que lo haga». La sala quedó en silencio. «Tiene hasta el mediodía», dije, poniéndome de pie. «Tengo otras ofertas». Cuando me di la vuelta para marcharme, Roberto me preguntó: «¿Lo tenías todo planeado, Carlos?». Me detuve en la puerta. No tenía pensado que me despidieran después de 17 años. Todo lo que hice después fue lo que siempre he hecho: identificar vulnerabilidades en el sistema e implementar las medidas de seguridad adecuadas. A las 11:47 llamaron. Habían aceptado todas las condiciones. 6 meses después, estaba sentado en mi nueva oficina revisando los protocolos de seguridad para el próximo trimestre. La vista daba al horizonte de Columbus, un recordatorio diario de lo mucho que había cambiado. Bruno Vargas se había declarado culpable de múltiples cargos de fraude. A cambio de su cooperación, recibiría una reducción de la pena, aunque aún así significativa. Daniel se defendía de los cargos, insistiendo en que no estaba al tanto del plan a pesar de las pruebas. Fernando Phillips había huido a Brasil, pero estaba siendo extraditado. Se había recuperado el dinero, al menos la mayor parte, lo suficiente para que la empresa evitara graves pérdidas económicas. Mi antiguo equipo ahora dependía de mí. Aunque había ascendido a Esteban para que se encargara de las operaciones diarias, el chico tenía potencial. Solo necesitaba que alguien lo viera. Un golpe en la puerta llamó mi atención. Andrea estaba allí, sonriendo. «¿Listo para almorzar?», preguntó. Asentí con la cabeza y cogí mi chaqueta. Mientras atravesábamos el departamento de informática, las conversaciones se acallaron brevemente. No por miedo, sino por respeto. Esa gente sabía lo que había pasado. Sabían que podría haber destruido la empresa en lugar de salvarla. En el ascensor, Andrea me apretó la mano. ¿Feliz? Reflexioné sobre la pregunta. La ira que me había impulsado durante los primeros días después de ser despedido se había desvanecido. Lo que quedaba no era exactamente felicidad. Más bien, satisfacción. Plenitud. «Estoy bien», respondí. Afuera, el sol de octubre nos calentaba el rostro mientras caminábamos hacia un restaurante cercano. Mi teléfono vibró con un mensaje de Roberto Chen. La junta directiva aprobó el aumento del presupuesto de seguridad. Voto unánime. Sonreí levemente, sin discusiones.
Sin preguntas. Solo confianza. Andrea notó mi expresión. ¿Qué pasa? Nada, dije, guardando el teléfono en el bolsillo. Solo pensaba en los puentes. Algunos caen por su propio peso. Otros, ya reparados, se vuelven más fuertes que nunca. Esta vez, construí el mío bien.